Con nosotras, Nancy DeMoss Wolgemuth. Si dices hoy en día, Jesús es el Señor, y si vives como si lo crees y lo dices en serio, eres una amenaza al sistema de este mundo. Pero es cierto, Jesús es el Señor. Y Jesús viene, Él es el Señor de la casa. Él viene y Él sostiene el mundo entero en sus manos. Hasta el tiempo de su regreso, estaremos caminando por fe. Vamos a perseverar, vamos a permanecer hasta el fin. Mantengamos nuestros ojos en la meta final. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Al mirar a tu alrededor, ¿te ves envuelta en miedo y ansiedad? Creo que durante la pandemia los ataques de ansiedad llegaron a los números más altos. Muchas de nosotras nos hemos llenado de temor y vivimos con miedo. Y realmente hay muchas razones por las que podríamos temer, pero ¿qué es lo que debemos hacer en tiempos turbulentos como los que estamos viviendo? Hoy Nancy nos ayuda a reflexionar acerca de esto en la conclusión de la serie Abundancia en Cristo en tiempos turbulentos. Quiero animarte a que vayas al pasaje que hemos estado estudiando esta semana, Marcos capítulo 13. Si no has escuchado los programas anteriores, también quiero animarte a que vayas a vivanuestroscorazones.com y escuches los 2 programas anteriores. Esta semana hemos estado estacionadas en ese capítulo del Evangelio de Marcos y es para mí muy importante que lo busques en tu Biblia. Jesús habló allí, nos indicó que los tiempos turbulentos iban a llegar. Y no solo para los no creyentes, sino también para los creyentes. Y que debemos esperar que las cosas se vayan poniendo peor y peor. Quizás recuerdas que en el último programa hablamos de dolores de parto, que se harían cada vez más frecuentes, que se harían cada vez más intensos hasta el retorno de Cristo. Jesús dijo que vendrían problemas, que vendrían tiempos turbulentos. Pero, ¿qué se supone que hagamos? ¿Cómo se supone que pensemos? ¿Cómo vamos a reaccionar y a accionar? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Cómo se supone que debemos vivir? Bueno, permíteme decirte esto. La respuesta del creyente debe ser cualitativamente diferente a la de las personas que no conocen a Cristo. Déjame explicarte. Si respondemos exactamente igual que el resto del mundo a todas las cosas que están pasando en este mundo, los problemas políticos, los problemas nacionales, los problemas internacionales, las tormentas, la pandemia, todas estas cosas. Si respondemos igual, ¿por qué querrían ellos creer en nuestro Jesús? ¿Cómo sería nuestro testimonio poderoso y creíble para ellos? Lo que hace un impacto en los no creyentes es cuando no respondemos de la misma manera en que ellos están respondiendo a estas cosas. Y Jesús nos ha dejado instrucciones aquí en Marcos capítulo 13 y en los pasajes paralelos en los evangelios de Mateo y de Lucas. Y Él nos ha dado instrucciones de cómo responder en medio de estos tiempos turbulentos. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 3 de Marcos capítulo 13. Y estando Él sentado en el monte de los Olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado, «Dinos cuándo sucederá esto». Las cosas que ellos habían estado conversando, que Jesús había dicho que ese magnífico templo de Herodes iba a ser destruido. Y ellos le preguntaron, ¿cuándo iba a pasar esto? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? ¿Cómo podemos estar preparados para esto? Y Jesús comenzó a decirles, y tenemos lo que se conoce como el discurso o el sermón del Monte de los Olivos, ya que Él estaba en el Monte de los Olivos 2 días antes de ser crucificado. Era el miércoles de la semana de la Pasión. Y Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigan de guerras y de rumores de guerras,
No se alarmen, es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Ahora, en la última sesión vimos estos versículos y dijimos que Jesús nos instruyó primero a estar alerta, a cuidarnos, a estar pendientes. No se dejen adormecer durante estos tiempos turbulentos, estos tiempos de problemas. En segundo lugar, vimos que Él nos dice, no se dejen engañar. Y en tercer lugar, que debemos esperar problemas en este mundo y esperar que las cosas se pongan peor y peor. Pero en el día de hoy quiero regresar ahora al versículo 7, que saltamos en el día de ayer, a 3 pequeñas palabras en la frase que Jesús dijo, cuando todo esto suceda, no se alarmen. Y una traducción dice, no se afanen. La palabra aquí, afanar o alarmarse, se refiere a afanarse mentalmente, a estar asustadas. Él está diciendo, no tengan miedo, no se afanen, no se alarmen. Estos discípulos no debían alarmarse o asustarse cuando las guerras y los desastres ocurrieran en su tiempo. Y hoy en día veo mucho miedo en muchas personas. Y de hecho, hay muchas personas que están tratando de engañar usando el miedo. Quieren que estemos llenas de miedo, porque ellos piensan que si somos miedosas, entonces podremos seguir cualquier cosa que ellos digan que resolverá nuestros problemas. Ahora pienso que algunas personas tienen mejores respuestas que otras para algunos de estos problemas, pero mi punto es que Jesús dijo, cualquier cosa que esté sucediendo, no vivan con miedo, no se alarmen. La fe en Dios, la confianza en Dios y en su plan, eso es lo que nos librará del miedo. Y nuevamente Jesús dice durante los últimos días de su vida a sus discípulos, en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Y esta es una palabra diferente. Esa palabra turbar significa moverse o agitarse. Tú sabes lo que ocurre. Cuando estás viendo las noticias y son cosas horribles y situaciones difíciles y pánico, y puedes sentir cómo tu presión arterial sube porque estás siendo agitada, estás siendo turbada. Y Jesús nos dice, no se turbe su corazón. De hecho, esta frase del Señor es algo bueno de decirnos al final de cada día. Si tú ves las noticias de noche, igual que yo, que me gusta saber lo que está sucediendo, podemos decidir decirnos a nosotras mismas y a los demás al final de cada noticia, no se turbe tu corazón, cree en Dios. Jesús dijo, también crean en mí. ¿Ves? Para el creyente, la respuesta al miedo siempre será, pon tus ojos en Jesús. Él es nuestra salvación, Él es nuestra suficiencia, Él es nuestra fortaleza. Él es la fuente para cada necesidad en cada periodo de tiempo difícil. Él nos habla palabras de consuelo, que no se turbe tu corazón. Y en el medio de circunstancias de miedo, Él nos habla estas palabras de consuelo y nos permite vivir una vida libre de preocupaciones y de miedos, aun cuando el mundo entero parezca que está encendido en llamas. La paz que Jesús nos da en medio de un mundo de pánico hace un impacto en el mundo que nos rodea. Ese mundo que no cree. Oswald Chambers quizás es un nombre que te suena familiar. Quizás has leído sus maravillosos devocionales. Durante la Primera Guerra Mundial, Chambers ministraba como pastor a las tropas. Y durante ese periodo de tiempo él tuvo una apendicitis. Aprendí esta semana mientras trabajaba con este material que él se negó a ir a uno de los hospitales militares en el campo porque pensó que los soldados lo necesitaban más. Y así murió de una apendicitis de emergencia. Pienso que a la edad de los 43 años. Pero ¿qué legado nos dejó en sus escritos? Estuve viendo este párrafo recientemente escrito por Chambers y se aplica perfectamente a este pasaje. Él dice, la situación más natural en este mundo es tener miedo.
Y ojo, él está escribiendo en la Primera Guerra Mundial, en medio del campo de batalla, junto con las tropas. Y la clara evidencia de que la gracia de Dios está trabajando en nuestros corazones es cuando no entramos en pánico. Él dice, lo más notable acerca del temor a Dios es que cuando temes a Dios, no temes a nada más. Sin embargo, si no temes a Dios, vas a temer cualquier otra cosa. Escoge tus miedos. Teme al Señor y libérate de temer a las demás cosas. O escoge no temer a Dios y vas a temer el resto de todas las cosas. Así que hoy en el pasaje de Marcos capítulo 13 vemos a Jesús decir, no se alarmen en tiempos de dificultad. Y luego en los versículos 9 y 10, Él nos está diciendo, cree y proclama el Evangelio. Versículo 9, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Él está diciendo, cree en el Evangelio y te llevará a tener problemas. Te va a llevar a situaciones en las que serás perseguida por causa de tu fe. No porque hayas hecho algo malo o hayas hablado con dureza, sino solo por tu fe en Cristo serás perseguida. Así que él continúa diciendo, en esas situaciones, cree en el Evangelio y proclama el Evangelio. Has sido puesta como testigo, como testimonio para aquellos que te persiguen. Ahora, cuando el mundo secular está persiguiendo a los creyentes, nosotras muchas veces nos enfocamos en los malos y lo que le están haciendo a los buenos. Pero el Señor dijo, ellos te entregarán, serás perseguida, comparecerás ante gobernadores y reyes. Uno de los pasajes paralelos de este discurso del Monte de los Olivos dice, muchos de ustedes serán asesinados. Y esto ha sucedido a los creyentes a través de todos los siglos. Pero a los ojos de Dios, desde su perspectiva, mirando hacia abajo todo esto, su propósito es que su evangelio sea proclamado. Serás un testigo para ellos. Es necesario que el evangelio sea predicado y proclamado en todas las naciones. Y una de las razones por las que hemos escuchado el evangelio en nuestros países es porque los discípulos del tiempo de Jesús tomaron muy en serio lo que él dijo. Cuando la persecución empezó en el libro de los Hechos y los creyentes fueron dispersados a causa de la persecución, ¿qué hicieron? Ellos llevaron el evangelio por todos los lugares donde pasaban. Ellos les predicaron a los reyes. Ellos le predicaron a los césares, predicaron a los guardias, le predicaron a los demás. Ellos predicaban el evangelio en las cárceles y fuera de las cárceles. Solo predicaron el evangelio y el evangelio se esparció, se expandió. Alguien ha dicho que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Así es como el evangelio se esparce. Tú estás ahí como un testigo. Así que cada dificultad que enfrentas, ahora, quizás no seas llevada ante un tribunal a defender tu fe. Quizás no tengas que ir a la cárcel por tu fe. Pero cada día, de formas pequeñas, en las redes sociales, en tu comunicación con los demás que no conocen al Señor, somos retadas, somos probadas por nuestra fe. Y ellos observan cómo respondemos. Ellos observan si vivimos con miedo. Cada una de esas dificultades que enfrentamos es una oportunidad para mostrar el evangelio, para ser testigos de Cristo. En los últimos meses, para ser más específicos, desde marzo del 2020, Robert y yo pasamos mucho tiempo en hospitales, en oficinas de doctores, en centros para quimioterapia y en lugares en los que nunca antes habíamos estado. Ahora, estas personas que había en esos lugares no nos estaban persiguiendo, pero sí estábamos en medio de dificultades. Esos son lugares difíciles. Así que puedes ir a estos lugares donde hay cáncer, donde hay muchas enfermedades, donde hay mucha tristeza,
mucho desánimo, son lugares difíciles. Pero el Señor nos ha llevado a esas oficinas de doctores, a esas conversaciones con enfermeras, con técnicos, con pacientes que están batallando. Y el Señor nos ha dado oportunidad tras oportunidad de ser testigos de Él, de ser testigos de Jesús. Es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Este tema de la pandemia del coronavirus, estuve conversando con una mujer acerca de cómo ha abierto oportunidades en nuestros vecindarios para conectar con otras personas. Personas que conocen y aman a Jesús, conectando con personas que no tienen idea de quién es Jesús. Es porque ahora las cosas son diferentes. Las personas ahora pasan mucho más tiempo en sus casas, o por lo menos durante los últimos meses, y todo parece fuera de control. Pero hemos tenido oportunidades porque las personas están muertas de miedo y necesitan esperanza, necesitan ayuda, necesitan a Jesús. Ahora, la tendencia natural, cuando nosotros estamos enfrentando dificultades, es preocuparnos por nosotras mismas. ¿Cómo me está afectando esto a mí? Pero la hija de Dios está preocupada, no por lo que me está pasando a mí. Mira, puedes tomar mi vida porque si cierro los ojos aquí, yo estoy segura que voy al cielo y lo mejor aún está por venir. Cualquier cosa que me hagas me acerca a Jesús. Lo que quiero decir es que lo peor que me puedas hacer, en realidad, no es lo peor al final del día. Así que, ¿por qué nos estamos preocupando? No por lo que nos pueda pasar a nosotras como hijas de Dios, sino por lo que Dios está haciendo en este mundo y cómo podemos hacer que las personas conozcan a Cristo, las personas que no lo conocen, conozcan a Cristo. Escucha, estos discípulos no eran personas muy educadas. Ellos no tenían buenas conexiones, ellos no estaban bien conectados. Eran trabajadores normales, comunes y corrientes, hombres ordinarios, pequeños emprendedores, pescadores. Ellos no eran pretenciosos, no tenían un doctorado, un PhD en nada, como la mayoría de nosotras tampoco. Pero el Señor nos está enviando allá afuera, a lugares difíciles, para esparcir el Evangelio, para proclamar el nombre de Jesús. Aun si se oponen y rechazan nuestro testimonio, cuando comparezcan ante el juicio de Dios, el testimonio que les dimos servirá como evidencia de que el juicio de Dios es justo, ya que ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse y de creer en el Evangelio. Y nuestro testimonio en estos tiempos es muy importante. Cree y proclama el Evangelio. Y ahora la siguiente, depende del Espíritu Santo que te mostrará cómo responder. El versículo 11 de Marcos 13 dice, y cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. En este versículo vemos que los seguidores de Cristo serán perseguidos, serán forzados a testificar de su fe, y ellos verán esto como una oportunidad de apuntar a sus acusadores hacia Cristo. Jesús promete que en esos momentos Él les dará palabras, Él les dará sabiduría, a tal punto que sus enemigos no serán capaces de contradecir sus testimonios. Lo que quiero decir es que cuando te encuentres en esos lugares, en esos momentos difíciles, como te verás si eres una seguidora de Jesús, Él te ayudará a decir y hacer las cosas correctas en su debido tiempo. Así que confía, depende del Espíritu Santo que te mostrará cómo vas a responder. Y luego persevera en su gracia. Versículo 13, aquel que perseverare hasta el fin será salvo. Otra traducción dice, aquel que se mantiene firme hasta el fin será salvo. Hasta el final. Esto quiere decir completamente, hasta el límite, hasta el fin de tu vida en esta tierra, hasta el fin de los tiempos, hasta el retorno de Cristo, aquellas que perseveran hasta ese punto.
Debemos estar preparadas, amigas, para estos tiempos, para vivir y fructificar en tiempos turbulentos. Porque una cosa es perseverar por poco tiempo. Pienso que durante los primeros días de la pandemia, todos pensábamos, bueno, 2 semanas y todo volverá a la normalidad. ¿No es cierto? Error. Piensas que por 2 semanas puedes soportarlo todo. Vamos a estar distanciados socialmente, vamos a usar mascarillas, vamos a usar esto y aquello, pero pronto terminará. Y luego nos damos cuenta de que los meses pasan y aún existen dificultades. Si no es esto, entonces es otra cosa. Y estamos en esto durante un periodo de tiempo mucho más largo del que esperábamos. Es una cosa el correr, el saltar, para cambiar la metáfora aquí, y puede ser que logres hacer hasta 100 yardas, pero cuando tienes que hacer la distancia más larga y seguir corriendo y seguir corriendo y seguir corriendo en medio de los tiempos difíciles y seguir corriendo, y no sé nada acerca del dolor de los corredores porque no corro, pero tienes que estar preparada para seguir corriendo a largo plazo. Sabemos que perseverar es difícil, porque es resistir bajo presión en los momentos difíciles por un largo periodo de tiempo. Y eso es precisamente lo que Jesús nos llama a hacer. La perseverancia en tu fe no es la base para tu salvación. Dice, aquel que resiste, que persevera hasta el fin será salvo. Pero no es tu perseverancia que te salva. Tu perseverancia es una evidencia de que realmente eres salva. Por eso perseveras hasta el fin. Aquellas que son realmente salvas por gracia, por medio de la fe, perseveran hasta el fin. Y luego recibirán el regalo eterno, la consumación de su salvación. Así que persevera por su gracia. Y luego, otro punto es, conoce la palabra. Y solo estoy repasando lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 13. Conoce la palabra, léela, estúdiala, pídele a Dios que te ayude a entender cómo aplicarla en tus situaciones actuales. Y puedes decir, ¿y de dónde sacas esto? Mira el versículo 14. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, no voy a abundar en todo esto, es solo una vista rápida. Esta es una referencia a algunas profecías en el libro de Daniel, dadas más de cientos de años atrás. La abominación de la desolación fue en el templo judío. La primera vez que se cumplió esta profecía fue en el año 167 a.C., cuando el gobernador sirio Antíoco Epífanes construyó un altar al dios pagano griego, Zeus, en el altar del incienso en el templo, y sacrificó un cerdo en él. Esta es la abominación de la desolación en el lugar santo. Cosas que para los judíos estaban prohibidas, ídolos y cerdos. Estas cosas estaban prohibidas y deshonraron el lugar santo en el año 167 a.C. Entonces, esta profecía tuvo un nuevo cumplimiento. No muchos años después de que Jesús la diera en el año 70, cuando el templo fue deshonrado y destruido por los romanos. Pero estos incidentes en relación con el templo predijeron otro evento que vendría. Durante la gran tribulación, antes del retorno de Cristo, la imagen del anticristo, la bestia de Apocalipsis capítulo 13, la bestia, el anticristo, pondrán una imagen en el templo judío y forzarán al mundo impío a adorarla. Es una violación de las cosas santas. Ahora, ¿cómo fue que las personas entendieron lo que estaba sucediendo cuando Antíoco Epífanes, en el año 167 a.C., o en el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue abominado? Estos eran eventos, ¿cierto? Los romanos vinieron, los sirios vinieron. No, estos no eran solo eventos. Dios lo había profetizado. El libro de Daniel había dicho lo que iba a suceder, pero si no has leído el libro de Daniel, ¿cómo podrías saberlo?
Y los judíos en los días de Jesús no podrían haberlo sabido a menos que conocieran las Escrituras. Jesús ahora les está ayudando a entender las Escrituras y cómo aplicarlas a los eventos actuales. Así que cuando veamos pandemias, guerras, fuegos forestales, huracanes, lo que nos dicen es que los dolores de parto se vuelven cada vez más frecuentes y con mayor intensidad. Y las Escrituras nos dan un entendimiento de lo que está sucediendo y cómo conectar las piezas para conectar los puntos. No somos personas vagando por el mundo al azar. Estamos conectadas a la providencia de Dios y al plan de Dios. Y todas estas cosas tienen propósito. Las Escrituras nos dicen todo lo que necesitamos saber. No nos dicen todo, pero nos dicen todo lo que necesitamos saber acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Así que busca tu motivación, tu dirección, tu entendimiento, no de las noticias o en el Internet, sino en la palabra de Dios. Ahora, no te estoy diciendo que nunca veas las noticias. Yo las veo, las escucho. Veo muchas noticias y escucho muchas noticias. Pero obtengo mi perspectiva de la palabra de Dios, no de los comentaristas, no de los expertos, no de los periodistas, sino de la palabra de Dios. Esto es lo que me dice lo que realmente está sucediendo y cómo encaja en el gran plan e historia de la redención. Y luego recuerda que Dios sabe exactamente qué es lo que va a suceder y cuándo. Dios tiene una secuencia precisa y un tiempo para cada evento entre el ahora y el retorno de Cristo. No existen accidentes, no existen casualidades. Dios sabe quién va a ser elegido en las próximas elecciones presidenciales en tu país. Dios sabe todas estas cosas y Él tiene una línea de tiempo y Él está trabajando en ella de acuerdo a su voluntad. Pero puedes ver este recordatorio de que Dios sabe, y permítame leerles algunos versículos que he seleccionado aquí en Marcos capítulo 13, y podrás ver que existe un tiempo para todo esto. Versículo 14. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. ¿Quién está controlando el calendario aquí? ¿Quién está controlando lo que está ocurriendo en el mundo? Las noticias solo aparecen después que ocurren. Pero Dios lo está diciendo antes de que suceda, porque Él sabe. Versículo 24. Pero en aquellos días, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Versículo 25. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. El mundo entero será desestabilizado. Habrá caos y dolor en la tierra. Mientras la tierra espera la redención final, sufrirá gran dolor y destrucción. Versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Y cuál es el punto aquí? Dios está al mando. A Él no lo encuentran fuera de base. Él no está reportando qué es lo que está sucediendo. Él está haciendo que suceda lo que está sucediendo. Y aun cuando parezca que todo está fuera de control, todo está sucediendo en el tiempo correcto, de acuerdo a su gran y majestuoso plan, porque Él está cumpliendo, llevando a cabo sus propósitos. Así que confía en Él. No hay necesidad de pánico, no hay necesidad de miedo, no hay necesidad de escondernos.
Una mujer me escribió hace varios años un correo acerca de una situación desesperante que estaba atravesando en su matrimonio. Y pienso que ilustra bien este punto. Ella dice: un minuto pienso que puedo ver a Dios obrando en mi matrimonio y en los siguientes días o semanas me pregunto, ¿qué me hizo pensar esto? Claro, yo sé que Él está trabajando, que Él está obrando. Constantemente tengo que ajustar mi mente al hecho de que Él trabaja en milenios, no en minutos. Y no es esto bueno. Tengo que recordarme esto constantemente. Y ten contentamiento aun cuando hay preguntas sin respuestas. Porque esto es otra cosa que Jesús dice aquí, en el versículo 32. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa. ¿Captaste esas 3 palabras? No saben. Así que no actúes como si supieras y no le creas a nadie cuando te diga que sí sabe, porque no tenemos todas las respuestas. No necesitamos tener todas las respuestas. Podemos estar contentas con el misterio, con preguntas sin respuestas, sin contestar, porque es suficiente que Él sabe. Quizás algunas de ustedes recuerden el nombre de Dallas Holm, quien ha sido un cantante y compositor cristiano de muchos años. Durante los últimos 30 años, su esposa Linda estuvo batallando fuertemente con el cáncer. Y su esposo Dallas Holm dijo en una entrevista: algunas veces en nuestro valle y en nuestras tristezas, creemos que si solo conociéramos lo que Dios está haciendo, estaríamos conformes. Pero estoy seguro de que esto no haría ninguna diferencia. La fe es cuando no sabes, cuando no tiene sentido y cuando no puedes entender, pero confías en Dios. Los cristianos no somos personas que lo conocemos todo. Y los cristianos que actúan como si lo conocieran todo hacen que los no creyentes no deseen ser creyentes. No lo sabemos todo. Existe mucho que no conocemos. Sabemos que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos conocer. Y más importante aún, sabemos que Dios sabe todo lo que se necesita saber en su tiempo, en su calendario, en su agenda. No sabemos cuándo llegará el final de esta era, cuándo será el retorno de Cristo. Pero sabemos que va a venir. Esto es lo que sí sabemos. Jesús nos ha llamado a estar alerta, a velar mientras sucede todo esto y fielmente hacer la obra que Él nos ha encomendado, bajo su autoridad y con el poder que Él nos ha dado, y no ser halladas durmiendo cuando Él regrese. Así que unas palabras finales para animarte con este pasaje, y son estas: mantén tus ojos en la meta final. Versículo 35. El dueño de la casa viene, Él viene. No sabemos cuándo, pero sabemos que sí viene el retorno de Cristo. Esto quiere decir el final de los dolores de parto, el final de las tristezas, el final de los sufrimientos, el final de las persecuciones, el final de la confusión, el final de los retos, el final de la conmoción. Y Él reinará por siempre y para siempre. Así que mientras esto sucede, tiempos turbulentos, correcto, pero mientras mantengamos nuestros ojos en la meta final, no nos alarmemos, no nos llenemos de miedo. Mantengamos nuestros corazones anclados en su palabra y vamos a florecer y a vivir en abundancia en nuestra fe. Y demos a conocer a Jesús. Vamos a proclamar el Evangelio a toda persona que nos escuche y aún a personas que no nos quieran escuchar. Nos mantendremos diciendo: Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Escucha. Si decías eso en el primer siglo del cristianismo, era como que dijeras: córtenme en la cabeza, porque César era el Señor. Y si decías Jesús es el Señor, eras una amenaza al sistema de este mundo.
si dices hoy en día, Jesús es el Señor, y si vives como si lo crees y lo dices en serio, eres una amenaza al sistema de este mundo. Pero es cierto, Jesús es el Señor. Y Jesús viene, Él es el Señor de la casa. Él viene y Él sostiene el mundo entero en sus manos. Hasta el tiempo de su regreso, estaremos caminando por fe. Vamos a perseverar, vamos a permanecer hasta el fin y mantengamos nuestros ojos en la meta final. Amén. Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha recordado que hay una meta final. Nosotras no perseveramos en la carrera de la fe sin un norte, sino que anticipamos el cumplimiento de las promesas de nuestro Señor. Y como Él es fiel, podemos esperar en Él sin temor. Nada de lo que está sucediendo ha tomado a Dios por sorpresa, y es en Él y en su palabra donde debemos arraigar nuestras vidas para perseverar y predicar el Evangelio en un mundo turbulento. Arraigadas en Cristo, juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts. La lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es Job capítulos 13 al 16.